Bienvenidos de nuevo a este espacio de fe. Es una alegría volver a encontrarnos para compartir la palabra y la vida en el Señor. Nos reunimos hoy para buscar ese silencio interior que tanto nos hace falta. No se trata de poner la mente en blanco, sino de recoger el alma para encontrarnos con aquel que sabemos que nos ama. Que este tiempo sea, de verdad, un encuentro personal con Cristo en medio de nuestra vida diaria. En nuestras reflexiones anteriores, recordamos la base de todo, nuestra identidad. Somos hijos amados de Dios. También hablamos sobre el combate espiritual, esa necesidad de custodiar nuestra mente y rechazar los pensamientos de desolación o miedo que nos apartan de la paz. Sin embargo, cuando por fin logramos acallar ese ruido exterior, nos encontramos con un silencio que puede inquietar. Muchos de ustedes han compartido conmigo una duda sincera. Intento orar, pero en el silencio no escucho nada. ¿Cómo puedo saber si es Dios quien me habla o si son solo mis propios deseos? Por eso hoy vamos a enfocarnos en el discernimiento. Porque Dios no es un Dios lejano ni mudo. Es un Padre que busca comunicarse con nosotros con una insistencia mayor que nuestro propio deseo de buscarle. A veces el problema no es que Él no hable, sino que nos falta afinar el oído del corazón para reconocer su palabra. Como el profeta Elías, no busquemos al Señor en el terremoto ni en el fuego del estrépito, sino en el murmullo de una brisa suave. Hoy aprenderemos a distinguir su voz entre la multitud de pensamientos que habitan en nuestra alma. Para entender cómo habla Dios, debemos viajar en el tiempo a una noche silenciosa en el templo de Silo. Allí, un joven llamado Samuel dormía cerca del arca de Dios. De repente, una voz rompió el silencio de la madrugada. «Samuel, Samuel». El joven confundido pensó que era su maestro, el anciano Elí. Corrió hacia él y le dijo: «Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado?» Pero Elí le respondió: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Esto sucedió 1, 2 y hasta 3 veces. Detengámonos aquí un momento. Samuel amaba a Dios, servía en el templo, pero Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado aún la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado esto a ti? Dios te envía una intuición, pone una inquietud en tu pecho, hace que una persona te diga exactamente lo que necesitabas oír, y tú corres al lugar equivocado. Piensas: «Es solo una idea mía, fue una coincidencia, o es que estoy muy estresado». Confundimos la voz de lo eterno con la voz de lo humano. Samuel necesitó un guía, a Elí, para que le explicara que esa voz no venía de un hombre, sino de Dios. A veces, nosotros también necesitamos detenernos y preguntar: «Señor, ¿eres tú?». La 4ª vez que la voz llamó, Samuel, siguiendo el consejo de Elí, no corrió. Se quedó quieto, abrió el corazón y pronunció las palabras que cambiaron su historia. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En ese preciso momento, la comunicación se abrió. Samuel dejó de ser un servidor ciego para convertirse en un profeta que escuchaba al Creador. Ahora bien, tú podrías preguntarme: ¿cómo puedo estar seguro de que es la voz de Dios y no un deseo de mi propio ego? O peor aún, una trampa del enemigo. En la teología católica y la espiritualidad de los santos, existen 3 filtros infalibles para reconocer la voz del Padre. El primer filtro es la paz. Dios es el príncipe de la paz. Cuando Él te habla, incluso si te está pidiendo un sacrificio o te está corrigiendo por un error, su voz deja un rastro de serenidad profunda en tu alma. Es una paz que no depende de las circunstancias externas. Por el contrario, la voz del enemigo o del ego siempre trae agitación, prisa, ansiedad y una sensación de tengo que hacerlo ya o todo saldrá mal. Dios te invita, el enemigo te empuja. Dios te consuela, el enemigo te acusa. Si lo que sientes te quita el sueño y te llena de angustia, probablemente no viene de Dios. El segundo filtro es la verdad, la palabra. Dios es fiel a sí mismo. Él nunca te pedirá algo que vaya en contra de sus mandamientos. Dios no te pedirá que odies, que engañes o que busques tu propio beneficio a costa del dolor de otros. Su voz siempre está en armonía con su palabra.
Si tienes dudas, abre las Escrituras. Si lo que sientes coincide con el amor de Cristo, vas por buen camino. El tercer filtro es el fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Cuando escuchas la voz de Dios y la obedeces, el fruto en tu vida es la alegría, la paciencia, la amabilidad y el amor. Si después de seguir una intuición te vuelves una persona más arrogante, más aislada o más amargada, entonces esa voz no era divina. La voz de Dios siempre te hace más humano, más humilde y más cercano a tus hermanos. Para escuchar, hay que hacer silencio. Pero no me refiero solo a apagar la televisión o el celular. Me refiero al silencio interior. Santa Teresa de Calcuta decía que Dios es el amigo del silencio. Mira cómo crece la naturaleza, los árboles, las flores, el sol, todo crece en silencio. En este mundo donde todos gritan, donde las redes sociales nos bombardean con opiniones, el acto más revolucionario que puedes hacer por tu salud mental y espiritual es dedicar 10 minutos al día a no decir nada. No vayas a la oración a recitar una lista de quejas. Ve a la oración a estar presente. Imagina que te sientas a la orilla de un río vivo y cristalino. El agua corre, los pensamientos pasan como hojas secas, tú no te aferras a ellos, solo dejas que fluyan y esperas. En ese silencio, Dios no te hablará necesariamente con palabras audibles, te hablará con una certeza, con una fuerza nueva, con un perdón que antes no podías dar. Aprender a escuchar es aprender a esperar. Cierra tus ojos ahí donde estás, si te es posible. Si estás manejando o trabajando, simplemente mantén tu corazón atento. Repite conmigo en tu interior: Señor Jesús, aquí estoy. Como Samuel en la noche, reconozco que he estado corriendo hacia los lugares equivocados. He buscado respuestas en las opiniones de los demás, en mis propios miedos y en el ruido del mundo. Hoy, decido detenerme. Limpio mis oídos de la crítica, de la queja y del ruido de la ansiedad. Señor, enséñame a distinguir tu susurro, que tu voz sea la que calme mis tormentas. Ayúdame a reconocer tu paz como la señal de que vas conmigo. Hoy no te pido que hagas mi voluntad, sino que me enseñes a escuchar la tuya. Me quedo aquí, un momento, en silencio, solo para estar contigo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un oído atento y un corazón dócil. Que lo que hoy meditamos no se quede solo en palabras, sino que se convierta en vida. Si sientes que esta reflexión te ha ayudado a acercarte un poco más al Señor, te invito a que te unas a nuestra comunidad de Río Vivo Sagrado. Al suscribirte, nos ayudas a que este mensaje de fe llegue a más corazones que, como el tuyo, buscan la paz de Dios. Si conoces a alguien que esté pasando por un momento de confusión o ansiedad, comparte este video con él. Es una forma sencilla de cumplir con el mandato de llevar su luz a los demás. Sigamos unidos en la oración. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Quedemos en su paz. Bendiciones para todos.